Bien, entonces les voy a compartir a continuación la imagen del aula virtual que podemos ver todos, solamente para contarles que en la pestaña general del aula virtual actualicé un link a este plan de evaluación, donde por ahora describo de manera general lo que les había mencionado, que espero sean las instancias de evaluación del curso. Y básicamente yo les había mencionado dos. Una que está asociada a la participación en los foros, que van a estar en general disponibles en el aula virtual, y otra relacionada con la elaboración de un texto escrito de reflexión crítica en torno a una temática específica. Me parece que la participación en foros va a ser, por supuesto, el trabajo más permanente y que va a implicar seguramente más tiempo de parte de ustedes, porque es un ejercicio que vamos a estar haciendo de manera frecuente. Es decir, ustedes ya ven que la semana pasada yo les propuse un taller con una reflexión o con un cómic en este caso, y que podían eh, responder o compartir su trabajo a partir de un foro en el aula virtual. Bueno, ese tipo de recursos va a ser siempre utilizado en las clases, y entonces vamos a ir dejando registro de esa participación para finalmente obtener una evaluación. En principio yo no voy a colocar plazos para la participación en los foros. Digamos, los foros van a estar siempre abiertos, pero yo les pido que vayan de alguna manera desarrollándolos también de manera, entre comillas, ordenada en relación al avance del calendario y del curso, para que no se les acumule el trabajo, y para que podamos tener una discusión, un diálogo donde todos estemos más o menos en sintonía. Eh, no obstante eso, Profe, como les digo, no voy a colocar un plazo de cierre de los foros para que puedan hacer sus aportes. Lo que sí voy a hacer, de inmediato le doy la palabra, lo que sí voy a hacer es colocar un par de fechas. Como vamos a hacer uso de muchos foros, entonces vamos a colocar dos fechas en las cuales yo voy a obtener una evaluación por digamos, el global de su participación en estos espacios. Ahora sí, alguien tenía una pregunta o comentario, parece. yo Dígame. no vamos a tener retroalimentación de los foros Sí, por supuesto. porque en otro ramo hacemos unos talleres también y Ujú. a la clase siguiente nos dan como la nota y la retroalimentación y eso igual creo que es súper útil. Sí, por supuesto. Efectivamente, lo que voy a ir haciendo, Erika, es ir, bueno, comentando en los foros. Mi intención es que sea un espacio de diálogo, o de discusión o de debate, dependiendo un poco de la naturaleza del estímulo. Y para hacer eso, justamente lo que yo voy haciendo, voy a tratar de ir haciendo de manera lo más sistemática posible, es ir contrapreguntando o aportando a su propia reflexión, por una parte, y por otra parte voy a aplicar estos criterios de evaluación para que ustedes los tengan presentes en cada uno de sus aportes. Eh, Básicamente, criterios de evaluación que apuntan a la pertinencia de los apuntes que ustedes hagan, de los aportes que ustedes hagan, sean reflexiones, sean respuestas, sean preguntas, lo que envíen a través de los foros. Que esos aportes sean o reflejen una posición informada, en el sentido de que están haciendo las lecturas, de que están participando del desarrollo del curso en general, con una actitud dialogante de manera y escrita de manera fluida, de manera clara, básicamente. ¿Ya? Entonces, la retroalimentación va a ir por las dos vías. Por un lado, en términos digamos, instar a la discusión y tratar de seguir el diálogo, y por otra parte, en términos de su ajuste a estos criterios. Eh, Eh, yo tengo una duda, profe. Dígame. Yo todavía no puedo ingresar o sea, aparece que no estoy matriculado Ah, ¿está hablando en un Bastián? virtual. Sí, Ya. entonces no, por ejemplo, traté delante y ayer de revisar el tema del foro y no pude Ujú. ingresar. Solamente tengo acceso a los textos, nada más que eso. O sea, el texto. Y Bastián, ¿tú puedes ingresar al aula virtual de otros cursos?
Es que por el momento no, o sea, en verdad yo soy súper ñurdo en este sentido y es primera vez que ingreso a aula virtual. Y Pero al ahora- menos en otros ramos que no tengo no nos han pedido ingresar, entonces ya, ya. no me haya enfrentado a esta situación. Pero mira, lo que ocurrió la semana pasada con tus compañeros es que lo único que tenían que hacer era ingresar al aula virtual con su correo electrónico institucional y su clave de correo. Y una vez que ingresan al aula virtual, entonces yo puedo matricularlos en el curso. Entonces, si tú ya ingresaste al aula virtual, yo ahora mismo te puedo matricular y vemos si es que funciona. Si es que Ah, no has ok. ingresado al aula virtual, lo primero que tienes que hacer es eso, ingresar al aula. Sí, sí, ingresé ya. Ya, entonces en pocos minutos voy a probar entonces matricularte, ¿ya? Bueno, Excelente. Entonces, por ahora voy a colocar una fecha provisoria como el 26 de mayo para hacer digamos, un primer corte de sistematización de su participación en los foros. Van a haber eventualmente dos aspectos a considerar en esta evaluación. Por ahora aquí coloqué solo uno solo que tiene que ver con, digamos, entre comillas, la calidad de los aportes. Pero el otro criterio que no está explícito aquí es que eventualmente ustedes no participan en todos los foros. Entonces, dependiendo del número de foros que hayamos trabajado hasta esa fecha, yo voy a considerar un porcentaje, digamos el 80% de los foros. Entonces, si son 10, consideraré 8. Y quienes hayan participado en los 8, entonces voy a obtener ahí un máximo de puntaje. Si hay algunos que han participado solo en 6, solo en 5, solo en 3, tendrán un porcentaje menos de evaluación, justamente porque su participación no fue en todos los foros, ¿ya? Igual van a tener un margen, no voy a evaluar la participación en todos y cada uno de los foros. Si es que, como les digo, al final tenemos un máximo de 10, evaluaré hasta un máximo de 8 de participación en 8 foros, por ponerles un ejemplo, ¿ya? Para que lo tengan presente. Lo mismo vamos a hacer en una segunda parte hasta el 14 de julio aproximadamente. Y en la parte final del curso espero que ustedes puedan volcar la reflexión y las lecturas que hayamos hecho en este texto escrito, ya para entregarlo hacia el final del semestre. Eso es lo que consideré en cuanto a evaluación. Ustedes, si tienen algún comentario o inquietud sobre este punto, por favor, les dejo la palabra. Yo tengo. Dígame. Profe, es que eso de participar en los foros es como... eh, ya lo vi, ¿Sí? perdón. Ahí vi los criterios de evaluación de los foros. Ya, de acuerdo. Sí, esto es lo que le decía, ¿no? Digamos, yo lo que voy a hacer es ir comentando, respondiendo, animando la discusión en los foros y retroalimentándola, y al mismo tiempo voy a ir revisando, entre comillas, como les digo, la calidad de sus aportes para no quedarnos solamente con el hecho de participar. ¿Mm? Y esa va a ser la retroalimentación que van a ir recibiendo y lo que nos va a servir al final para obtener la evaluación. Bueno, eso es en cuanto a la evaluación y a los ejercicios que estamos realizando. Entonces, efectivamente, ustedes ya pueden ver que en la sesión 1 yo les había propuesto un taller basado en un cómic relacionado con la temática de la clase que básicamente abordaba distintas perspectivas en filosofía de la ciencia o una revisión histórico-conceptual de la noción de ciencia desde la concepción, diríamos, más ingenua, inductivista y luego del positivismo lógico hasta las concepciones más sociológicas de los estudios de la ciencia e incluso nociones complementarias o más recientes como la transciencia o la ciencia reguladora. Nociones que están desarrolladas en el primer capítulo del texto que estamos revisando.
de manera introductoria. Y entonces en torno a este cómic, donde básicamente podríamos decir que se ven reflejadas tres principales posturas en filosofía de la ciencia en torno a los criterios de demarcación de lo que sería la actividad científica o el conocimiento científico, representados en tres personajes, ¿cierto? En Carnap, en Popper y en Kuhn. Yo les pedía desarrollar algunas ideas, algunas respuestas en este foro. Algunos de sus compañeros ya hicieron ese ejercicio, así que les pido quienes no han hecho todavía el ejercicio, participar en este trabajo. Recuerden que lo que nos interesa es fomentar la discusión, por lo tanto aquí en el foro ustedes pueden aportar tanto desde el punto de vista de las preguntas que yo he puesto como motivadoras, en el sentido de que den respuesta a estas preguntas o estas inquietudes, o eventualmente participar de la discusión que instalan sus propios compañeros. No necesariamente tienen que siempre darle respuesta a esto. Ustedes van a estar participando en el foro en la medida en que le den respuesta a lo que yo planteo, o bien comenten o respondan o pregunten a los aportes que hagan sus propios compañeras o compañeros, ¿ya? No necesariamente cada uno tiene que darle respuesta a lo que yo estoy solicitando, sino que lo importante es que participen de la discusión. ¿Se entiende esa distinción? Sí. Ok, Sí. gracias. Bien, y la sesión de hoy día, yo espero, bueno, que vayamos avanzando en este ejercicio introductorio y en la línea de seguir con la panorámica general. La temática que queremos abordar ahora es la noción de tecnología. Para eso he colocado un par de recursos y les voy a pedir que ustedes sean quienes los revisen y los desarrollen para luego comentarlos en la próxima sesión. Para esto, lo primero que decidí fue separar un poco el contenido asociado a tecnología. Vamos por ahora, digamos, desarrollar lo que tiene que ver con las nociones de tecnología, técnica y conocimiento tecnológico que están reseñados en estas diapositivas que ustedes van a encontrar aquí y que dialogan directamente con el contenido del texto. Y he colocado un nuevo ejercicio de taller que está basado en el artículo que yo les había sugerido leer la semana pasada, o digamos, les había sugerido para la lectura en el transcurso de la semana, que es un artículo de opinión en torno a cierta evidencia científica relacionada con la apertura de colegios en el contexto de pandemia. ¿Alguno pudo revisar ese documento? Bien. Entonces, lo que les voy a pedir justamente es que aprovechemos los minutos de la clase de hoy para que hagan las lecturas que correspondan a esta temática y a partir de eso contrasten o apliquen algunas de las ideas que hayan podido revisar en este ejercicio de taller. Básicamente es reconocer en este artículo, que es un artículo de CIPER publicado el 20 de abril, donde Jorge Fábrega lo que hace es justamente revisar la evidencia la evidencia científica sobre la cual eventualmente se estaría sosteniendo la idea de reabrir los colegios en el contexto de pandemia. Me parece un artículo muy interesante, muy pertinente para lo que nosotros estamos haciendo, justamente porque pone en relación, por una parte, el conocimiento científico disponible y en proceso de producción, por una parte, y por otra parte, la relación que hay entre esa producción de conocimiento y
la información o el informe de políticas públicas y de toma de decisiones políticas que afectan al comportamiento de la sociedad y que afectan, en este caso específicamente, al sistema escolar. Entonces, para poder hacer el taller, básicamente habría que leer ese artículo y hacerlo, por supuesto, en diálogo con las otras lecturas que espero que estén haciendo, que tienen que ver hasta ahora con qué es la ciencia y con qué son tecnología, técnica y conocimiento tecnológico. Entonces, aquí hay un segundo foro, donde las preguntas que les planteo para motivar la discusión justamente apuntan a buscar estas relaciones. A partir de la lectura del artículo de Zipper, ¿qué características de la ciencia se pueden inferir a partir de los antecedentes presentados por el autor? ¿Qué rol juega la tecnología en la eventual vuelta al colegio que se analiza en el artículo? ¿Cómo se puede describir la relación entre ciencia y tecnología a partir de los casos descritos en el artículo? Eso es lo que quiero proponerles que trabajen, que desarrollen en lo que queda de la clase, en el tiempo de hoy día y durante la semana. La próxima semana retomaríamos esta discusión para luego dar paso a la segunda parte del desarrollo de la noción de tecnología, apuntando específicamente a la filosofía de la tecnología, continuando con la introducción al curso. Profe, Dígame. estos talleres hay que responderlos y enviárselos. No, hay que simplemente participar en el foro. Yo entiendo que la participación en el foro es su manera de ir desarrollando el taller. Ah, ya. Y respecto al taller número 1, porque por ejemplo yo no pude venir a la clase anterior y no sabía de esto. Ajá. No hay problema. Como les decía hace un rato, los talleres están abiertos. Por lo tanto, usted puede seguir participando de la discusión y de hecho los invito y las invito a que lo hagan. Es decir, justamente el primer foro todavía está, es un espacio todavía abierto de discusión para que ustedes hagan sus aportes. Por supuesto, la idea es que los foros nos sirvan para ir sintetizando, condensando, poniendo en práctica o haciendo ejercicio de alguna manera de las lecturas que están realizando. Así es que si no han participado en los foros todavía, hay tiempo para hacerlo. Pero si no han hecho las lecturas todavía, entonces hay que partir por ahí para luego abordar el desarrollo de los foros. Ya. ¿Ya? Bueno, eso es lo que yo esperaba comentar hoy día. No quiero detenerme más tiempo ni quitarles más tiempo. Como les digo, están allí los recursos y lo esperable es que tanto sea a través del ejercicio de talleres en los foros como a través del foro de dudas que también está puesto en el aula virtual, o bien a través del correo electrónico, ustedes me planteen cualquier inquietud que tengan sobre las temáticas, y en la medida en que estamos todos sintonizados y alineados, espero que también podamos transferir parte de esas discusiones a este momento, digamos, a este encuentro semanal. ¿Algún comentario? Profe, Sí, ¿usted dígame. podría enviarme el programa, o sea, el tema de las evaluaciones? Porque en verdad me genera demasiada confusión. No sé si las evaluaciones van a ser dirigidas solamente a la participación en el foro, o aparte de eso, ¿hay otra evaluación? Estoy como demasiado en el aire en este momento. Bastián, son solo dos instancias digamos, dos tipos de evaluación, dos instrumentos de evaluación. Los instrumentos son participación en el foro, en los foros, y la escritura de un ensayo. Pero esos tipos de evaluación se van a expresar en tres instancias, porque vamos a evaluar la participación en los foros en dos ocasiones, en dos momentos del semestre. Por supuesto, no vamos a realizar solamente dos foros, vamos a estar realizando foros semana a semana. Así que yo espero que ustedes semana a semana estén desarrollando el trabajo de lectura y de escritura en los foros. Y tenemos, disculpe, Sí, tenemos que utilizar entonces el tiempo de la clase para realizar el foro. Eso es lo que estoy entendiendo.
Hoy día les estoy proponiendo efectivamente eso, que aprovechen el tiempo de la clase para trabajar en el foro. Pero yo entiendo que tampoco va a ser suficiente el tiempo de la clase, es decir, van a tener que invertir algún tiempo adicional de aquí a la próxima semana para ponerse al día, para hacer la lectura y para hacer sus respectivos aportes. De manera que en la medida en que ustedes durante la semana hacen ese trabajo, tanto de lectura como de escritura, entonces podemos discutir en la próxima sesión en torno a las ideas que hayan surgido en este periodo. ¿Y hay un plazo determinado como para ir respondiendo los foros? O sea, como que tiene que ser en el momento. No, les decía que no voy a colocar un momento de cierre de los foros van a quedar abiertos. Lo que sí les pido es que traten de avanzar de manera sincrónica con las clases o con las semanas, con el calendario semanal, ¿ya? Para que en la medida en que todos estamos discutiendo, trabajando en torno al mismo foro, entonces estamos todos sintonizados en la misma temática. Y por otra parte, si es que ustedes no trabajan en 2 o 3 foros en un periodo de tiempo, entonces les va a ocurrir que se les va a acumular trabajo que hacer, lecturas que hacer, y eventualmente en algún minuto eso les puede pasar la cuenta, ¿ya? Pero por ahora hay flexibilidad en cuanto a los plazos. Ustedes pueden ponerse al día, pueden seguir haciendo las lecturas y escribiendo en el momento que encuentren para hacerlo. ¿Ya? Gracias. Eso. Ahora voy a probar, Bastián, apenas cierre la grabación, voy a probar inscribirte en el aula virtual y nos contactamos por interno, ¿de acuerdo? Ya, gracias. Ya. ¿Alguien más tiene algún comentario antes de que nos despidamos por hoy? Sí, profe, yo tengo una duda, pero fue Dígame. porque llegué tarde, que A también ver. es con respecto a los foros. Ujú. Si no me equivoco, son 2 notas que corresponden al foro, ¿cierto? ¿O no? Claro, 2 notas, sí, dos evaluaciones, 2 notas. ¿Esas 2 notas van a corresponder, por ejemplo, a qué también se hizo un foro o cómo se van a evaluar cada una? Digamos, son notas de participación en el conjunto de foros que hagamos en el semestre. Y esas notas yo las voy a obtener a partir de algunos criterios de evaluación que están publicados en el aula virtual, que voy a aplicar a sus respectivos aportes. Criterios de evaluación que tienen que ver básicamente con la pertinencia de sus planteamientos y con lo informados que reflejen estar esos planteamientos. Ah, ok, gracias, profe. De nada. Bueno, en la medida en que ya se familiaricen más y mejor con los contenidos publicados en el aula virtual y yo supongo en la medida en que también vayamos dándole más fluidez a este contacto, no vamos a tener, yo creo, ningún inconveniente con la dinámica tanto de aprendizaje como con la dinámica de la evaluación, ¿ya? Bueno, eso es lo que tenía para decirles hoy. No quiero quitarles más tiempo. Por favor, vayan a revisar el material, realicen el trabajo y seguimos en contacto. El próximo martes nos vamos a ver a través del mismo enlace, como les dije al principio. ¿De acuerdo? Ya. Ok. Estamos en contactos.